ingresos brutos es un problema, es un impuesto tan inequitativo como el IVA, pero que además te genera un montón de problemas contra el desarrollo. O sea que es un impuesto que si lo pudieran reemplazar en la provincia por un impuesto a las ventas o por un impuesto del tipo de la estructura del IVA, sería espectacular. Y no es cierto que el impuesto a los ingresos brutos represente menos en el total puede que represente menos en el total de los fondos de la provincia, pero en el total de los fondos tributarios, si vos miras todas las fuentes, el impuesto el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano hace 10 o 15 años atrás tenía un peso mucho más importante en la provincia que el que tienen ahora. O sea que típicamente ingresos brutos es el impuesto del cual depende la provincia. Yo entiendo que es un impuesto que les resulta difícil cortar porque les significa la fuente más importante de ingresos que tiene la provincia, pero es un impuesto que está es un impuesto que admite la provincia que sigue, admite la provincia que sigue estando. Lo que dice, lo que explican es que en el último tiempo se ha achicado esa dependencia. Claro, porque consideran otros ingresos no tributarios, pero los ingresos tributarios son los ingresos genuinos de la provincia. Son ingresos que dependen cada vez más y de manera más importante de ingresos brutos. Y esto tiene que ver con que ha crecido tanto la actividad económica en los últimos 10 años, y es un impuesto que crece todavía de manera sobre reacción a la actividad económica. Crece 10% el PBI y crece 15% de recaudación de ingresos brutos. Esa es más o menos la estimación. Entonces eso lo que te muestra es que con el crecimiento muy fuerte de la economía, en tanto y en cuanto todos los otros impuestos, por ejemplo inmobiliario rural, por ejemplo inmobiliario urbano, por ejemplo patentes, que son impuestos relativamente importantes de la recaudación, son impuestos que han venido relativamente congelados en comparación con este otro que se actualiza permanentemente porque depende de los precios de la economía, entonces no necesita de la decisión de poder. Claro, pero por ejemplo, estos impuestos a los patrimonios, digamos, que en algún punto son impuestos progresivos, digamos, claro, porque correcto. paga más el que más tiene, paga más patente el que tiene el coche más caro, lógico, digamos, sí, o paga más impuesto inmobiliario aquel que tiene un terreno que vale mucho más en el mercado, sí, y demás. Hay como un desfasaje en términos de la alícuota que pagan, porque al fin y al cabo a la provincia en términos de la recaudación lo único que le importa es la alícuota, no la evaluación fiscal. Claro, no, en realidad son los dos elementos, porque la alícuota no es que está desfasada, la alícuota es razonable, es una alícuota que tiene que ver con lo que son las otras provincias, con lo que es la experiencia internacional, no está fuera de tono la alícuota. Lo que pasa es que la alícuota es el porcentaje que vos cobrás sobre el valor del bien, y acá lo que viene atrasado son las evaluaciones fiscales de los bienes. Las evaluaciones fiscales de muchos bienes, si bien ahora se han estado actualizando, y el último paso que dio la provincia de Buenos Aires... Sí, pasó en el campo con el inmobiliario rural. El último paso fue muy acertado en ese sentido porque sinceró un poco más lo que era la realidad el valor de las tierras. Bueno, pero realmente... a eso apuntaba yo recién, porque fíjate, vos Martín, que que obviamente conocés mucho más del tema, la verdad es que uno analiza, por lo menos lo que dicen los entendidos, el término del impacto que tiene sobre la recaudación, la reforma o el revalúo fiscal que se hizo sobre las tierras del campo, y a la provincia de Buenos Aires le van a significar algo así como 400 millones de pesos, casi como que no le mueve el amperímetro, y para el gobierno nacional, en lo que significuna, por ejemplo, el tema de ganancias, es mucho más importante, digamos, el impacto que tiene la recaudación. En términos de bienes personales, sí. Sí, claro, claramente es una modificación que no le mueve mucho la aguja, y no le mueve mucho la aguja porque partimos de niveles tan bajos. Entonces, como partimos de niveles tan bajos, vos pensás que, para que ustedes se den una idea, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires por inflación y por crecimiento económico en los últimos 10 años se multiplicó por 10. Por 10 veces se multiplicó el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Obviamente no es la misma plata, hay inflación, yo comprendo todos estos fenómenos, pero no se multiplicó por 10 el aporte que hacen las viviendas, el aporte que hacen, y sin embargo sí se modificaron mucho las valuaciones reales de mercado. Las valuaciones inmobiliarias crecieron de manera extraordinaria, no solamente la valuación rural, sino la valuación urbana. Entonces eso está muy desactualizado. Obviamente actualizar eso requiere una decisión política importante, y siempre es más fácil cobrar impuestos de lo que yo llamo impuestos ingenuos, ¿no? Estos impuestos que, como el IVA o como ingresos brutos, que la gente no se da cuenta que se está pagando. Claro. Entonces yo voy a pagar, como ya está dentro del precio del bien, voy a comprarme un telefonito y me dicen, mirá, esto te sale 1000 pesos, y yo no me informan el precio por separado de lo que estoy pagando de IVA. Entonces realmente no me doy cuenta de la significatividad que tienen esos impuestos. Martín, vos decías recién, acá el problema es dirimir si se trata de un problema financiero o de un problema económico. Porque, ¿Y mirá, cuál es el problema que tiene la provincia de Buenos Aires? Si se trata de un problema financiero, sería ridículo que la provincia haya tenido los problemas que tuvo a lo largo de este mes con el aguinaldo. Pensemos que estamos hablando de un problema de 600 millones de pesos en una provincia que tiene un presupuesto de 110.000 millones. 600 millones de pesos acá contra 110.000 millones de pesos de presupuesto. O sea que es
irrisorio, si fuera un problema financiero, cualquier banco le financia, por ejemplo, mencionábamos el caso de la universidad. Ver, si fuera un problema financiero, vos querés decir que no tiene la provincia La Plata hoy, pero la tiene dentro de 20 días. Exactamente, entonces, o así la tuviera dentro de un año, no habría problema. El problema es que la provincia ahora está en una situación donde se está endeudando y su suerte dentro de un año, que esto sea un problema financiero o que esto sea un problema económico, depende de una variable crucial, que es la actividad económica. Si la actividad económica se recupera en este segundo semestre, todos los problemas de la provincia de Buenos Aires van a ser problemas financieros y la provincia va a tener, le va a faltar plata, pero se va a poder financiar sin problema porque con recuperación sabemos que la recaudación va a sobrereaccionar y a crecer todavía más para el año que viene. El problema grave que va a estar la provincia de Buenos Aires es si no recupera la actividad económica en el segundo semestre, si se ameseta la actividad económica, si se profundiza inclusive la recesión. En ese contexto realmente los problemas que pueden haber nacido con una naturaleza un tanto financiera, de me falta pero lo voy a tener la semana que viene, pasan a ser un problema de crónico, me falta y no lo voy a tener nunca más. Económico y Exactamente. Demás. ¿Y vos cómo la ves, digamos, a la situación? ¿Puede el país en general, la provincia en particular, tener alguna especie de reactivación, digamos, de la economía como para ser medianamente optimista de que eso puede pasar? La reactivación de la economía... Hay signos, ustedes los economistas saben, hay algunos signos. Hay muchas variables adelantadas. Realmente las variables desde el punto de vista de las expectativas, o sea, lo que es las decisiones de consumo de las familias, son malas. Los índices de confianza del consumidor, por ejemplo, publica la Universidad de Itela, son 3 meses consecutivos para abajo, o sea, son bastante malos. Ahora, la economía argentina depende en buena medida también de lo que pase con el sector externo. Es una economía muy dependiente, el modelo de lo que pasa con el sector externo. Y en ese sentido, nosotros tenemos ahora precios históricos muy buenos de la soja que no alcanzamos a capitalizar porque llegaron tarde, ya se habían liquidado las cosechas, entonces no los llegamos a capitalizar ahora. Pero si esos precios se mantienen en el mediano plazo, que tuvieron que ver con una sequía de Estados Unidos, con circunstancias extraordinarias, pero bueno, si esas circunstancias más o menos no se recuperan en el corto plazo, probablemente la próxima campaña tenga un buen ingreso por ese lado, y por supuesto el gobierno nacional también tiene un ingreso importante porque sus impuestos, por ejemplo las retenciones, dependen de ese ingreso. El otro gran frente externo importante es el tema Brasil. Y Brasil ciertamente está haciendo una política monetaria muy responsable, una política muy razonable desde el punto de vista de estabilización del ciclo económico. De traducido a castellano quiere decir que es probable ser optimista con Brasil, mucho más probable ser optimista con Brasil que con cualquier otra economía del mundo en estos momentos. Entonces, si la economía de Brasil se recupera y los precios de la soja, no digo que se mantengan en los 630 que estaba cerrando la soja la semana pasada, pero con que la soja esté por arriba de los $550 la tonelada, probablemente el panorama sea un poco más tranquilo para el año que viene. Hay algunos elementos que permiten por lo menos abrigar la esperanza de que pueda llegar a haber, digamos, qué sé yo, alguna suerte de mejoramiento de algunos índices económicos. Exactamente, lo que pasa es que nada está definitivo. Lo que pasa es que este es un modelo que depende, como te decía recién, de manera importante del sector externo, pero también tiene algunas variables internas que si no se corrigen se lo va a llevar a pique. Por ejemplo, básicamente el tema de la inflación. El tema de la inflación es el gran tema, no porque yo tengo una obsesión con la inflación o porque el problema de la inflación acarrea todos los demás problemas después. Por ejemplo, el problema gremial que tuvieron con Moyano y que generó buena parte de la pelea con la CGT y la fractura de CGT es el tema de la actualización del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias. Esa actualización se pide porque la inflación se fue comiendo el mínimo no imponible. Sí, igual de todas maneras en el fondo hay algunas cuestiones políticas que se mezclaron y fueron determinantes. Por supuesto. ¿No? Esa no es una bandera nueva de Moyano. Eso es verdad. Eso es verdad, pero ciertamente el argumento del mínimo no imponible es un argumento que no existiría en un contexto donde no hubiera inflación. El problema de Scioli de la provincia de Buenos Aires, donde reclama que el fondo del conurbano, los famosos 650 millones del fondo del conurbano están congelados desde el año 96, tiene razón, no habría ningún problema porque en el momento en que se congelaron, en el momento en que no hay inflación. El problema es que pasamos de un modelo que no tenía inflación a un modelo que tiene mucha inflación. Y entonces con tanta inflación se le licuaron esos 650 millones de dólares, dólares en ese momento, ahora millones de pesos. En el 2011 fueron así como 12.500 millones de pesos más. Claro, el 10% de la recaudación de ganancias para el último año hubiera sido una cifra cercana a los 11.000 millones de pesos. Ahora, no importa porque de todas maneras ese no es el razonamiento correcto, es que le tendrían que haber actualizado los 650 millones por la inflación y estamos hablando de cerca de 3.500 millones de pesos.
Ahora, 3.500 millones de pesos son 2.900 millones más. O sea, te sobra para pagar los 600 del aguinaldo que tenías ahora, sin ningún problema, porque además es una plata que entra toda de movida, o sea, no va entrando gradualmente todos los meses, sino que se abona por goteo automático. Exacto, digamos. así que no tenés ningún problema. Uno hubiera tenido problema del aguinaldo ahora y seguramente tendría mucho... Y por ahí tenía ya resuelto el problema del aguinaldo de diciembre, que se especula va a ser el otro gran problema en la provincia de Buenos Aires. Va a ser crítico. Gracias, Martín. Bueno, gracias a vos. Martín Tetaz, como siempre, tan práctico, uno de los economistas jóvenes y muy didácticos que siempre nos sirve a nosotros de sostén para entender algunas cuestiones, porque claro, todo el mundo habla, nosotros también, de oído, de la economía, y es ni más ni menos que casi como el motor que por estas horas maneja la política y los problemas de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos.